Se ha dicho con razón y sin razón que los aztecas inventaron el método de cultivo más original y eficiente del mundo, la chinampa. Y otra vez, sí y no. El invento de la chinampa fue de los Xochimilcas, los que aún quedan muchos, no nada más ese grupo de cantantes extraordinarios, por cierto, los que no lo vieron por su edad, de lo que se han perdido. Vean películas antiguas, los Xochimilcas, algo excepcional, unos genios de la improvisación. México es un país de música increíble, de cantantes increíbles, de grupos increíbles, de tríos, de todo, de cocina increíble, la cocina mejor del mundo. Cuando uno está fuera del país, ¿cómo extraña la comida mexicana? Es la mejor, es una combinación de todas las comidas y las bebidas. Hablo de bebidas alcohólicas, no, hombre, qué barbaridad. Y las conozco todas, porque las conozco todas: tequila, mezcal, sotol, bacanora, lechuguilla, todas, no, se va a acabar el tiempo hablando de bebidas, porque gracias a la Escuela Normal Superior de Ciudad Madero, que dirigió el inolvidable maestro Oscar Hernández Gutiérrez, donde esté, que esté muy bien. Y gracias al ICES de mi rector emérito, Carlos Durante Rosal, he conocido todo México. No hay un solo lugar, de veras, en serio, estado de México que no haya yo ido a dar clases. Y puertos, costa, todos, del Golfo y del... ¿Para qué les digo? Todas. Bueno, la chinampa es invento de los Xochimilcas, pero como son subsumidos por los aztecas, es obvio que es modificada y es mejorada. Por eso dije que sí y no. No la inventaron, la tomaron y la perfeccionaron, definitivamente. Complicado porque había chinampas fijas y móviles. Recuerden que los lagos no todos sean de agua dulce. Hay lagos de agua salada. Y arreglar el tránsito de un tipo de agua salada y dulce sin que afecte ni a las plantas ni a los animales, ay, juela, pues que se asesoren con ellos la Comapa de Tampico, los expertos de agua del estado y los expertos de agua del país, del gobierno federal. No han podido, sigue la gente bañándose con agua salada, nada más. No podemos ni eso, fíjense nada más, qué cosa tan terrible. Es un avance que se ha perdido en la noche de los tiempos. Es una ciudad fantástica, esa ciudad que nació en un islote pequeño. Es un islote que en principio no le pertenece a nadie. Cuando la ve Cortés y sus gentes en lo que hoy se llama Paso de Cortés, calculan unas 300,000 habitantes. Una Venecia, pero con comparación en tamaño con una Constantinopla. ¿Y cómo han logrado esto? Después de la muerte de Ixcoatl, Culebra de Pedernal, llega al poder un general, un Tecutli Tlacatecas, que se desenvolvió en una obra muy importante y muy heroica durante la guerra contra los tepanecas. Moctezuma Ilhuicamino. Moctezuma primero, Moctezuma Huehue, Moctezuma Viejo, flechador del cielo. Con él nace, según varios, la dictadura militar. Con él se establece
la Guerra Florida, la que dinamizó tanto la capacidad combativa del ejército azteca, pero le acarreó odios eternos con las tribus a las que perjudicaban con ese tipo de guerra. Ya expliqué que tenía un dejo de que tenían que morir algunos para que siguieran vivos la mayoría, porque estos muertos alimentaban al sol. Igual que las mujeres, las iguateteo, las que morían durante el parto, esas también iban al sol a formar parte de él, porque eran guerreras compitiendo por arrancar a un niño de la noche, salvar la vida. Y si habían muerto, habían cumplido su función. Esta situación siguió adelante, pero esta ciudad paralela, Tlatelolco, que existía al lado de ellos y que desarrollaron una habilidad comercial, haz de cuenta que habían juntado fenicios con asirios, unos guerreros y otros comerciantes. Finalmente los comerciantes perdieron su rey Moquihuitz. Todo esto está narrado en una obra muy rara, muy extraña, que la leí hace mucho y ahorita no la encuentro. Voy a ponerme a buscar en la biblioteca. Tengo muchos libros, gracias a Dios, y he leído muchos de ellos, gracias a Dios también. Se llama La Guerra de las Gordas. Es una obra escrita por Salvador Robo, uno de los supercronistas que ha tenido México. Elegantísimo, finísimo, eruditísimo. Pero déjenme buscarlo porque está complejo el mensaje. No lo recuerdo muy bien, lo leí hace mucho. Axayácatl, el señor cara en el agua, es un gran conquistador también, pero va con una cultura que siempre fue muy difícil para los aztecas. Va con los que llamamos a veces tarascos, pero que son purépechas. Los que tienen una ciudad impresionante en Sinsunzán y que tienen un dios también terrible como Huitzilopochtli, Curicaveri, fuego que todo lo ennegrece. Y van en campaña, van los caballeros águila, una élite, los caballeros tigre, van con sus tlacatecas, con sus tejutle, con sus tlacochcalcas, luego explico qué es cada uno de ellos. Y van los tronistas con música que trata de capturar y proyectar en el colectivo una furia guerrera increíble. Desde esa época, fíjense, México tiene algunas de las mejores marchas guerreras que hay. Aquí en la Escuela Preparatoria de Ciencia Nueva tuvimos en la segunda fase a un joven con un hombre pues muy bonito, Cristo Rey, que por ahí anda ahorita. Nos formó una banda de guerra y nos tocó aquí la marcha dragona, él y todos los muchachos y muchachas. Y la marcha dragona la tocan en Alemania y pagan por tocarla porque la consideran el colmo del espíritu militar. Así van los aztecas rumbo a la batalla contra los purépechas, diciendo: ahí va el tigre, ahí va el águila, pobre del rival, pobre de sus rivales, van a caer despedazados por ellos. ¿Qué creen que pasó? Perdieron, fueron derrotados, fueron apaleados, fueron pero despedazados, huyeron. Los que salvaron huyeron
Y regresaron, como regresa uno cuando pierde, a la chita callando, subrepticiamente, sin hacer ruido en la madrugada. Pero la gente que amanecía y que los vio, dijo, ah, caray, perdieron. No hubiera sido escándalo para nada. Fíjense cómo era la mentalidad de este pueblo y de sus jefes. Dicen que pasado el tiempo, no mucho, uno de los que cantaba, no falta nunca, loas a los grandes jefes. Una especie de cantor, de cantautor, como los rapsodas, como los bardos, que hicieron posible que la Ilíada y la Odisea, sin escribirse, no murieran. Empezó a decir, aquí está el jefe, Axayácar, el invicto jefe, y no acabó. Lo mató en el acto porque sintió que estaba echando mentiras, que él estaba avergonzadísimo de haber perdido. Y de haber perdido y de que estaba vivo porque corrió. Si no corre, ahí va a agarrar. Los tarajos fueron un pueblo muy difícil, siempre tenía una... Hasta el deporte servía para eso. En toda Mesoamérica había juegos de pelota con diferentes variantes, con diferentes medidas de las canchas, con alguna que otra, quién sabe cómo jugaba uno, quién sabe cómo jugarían unos con otros. Ya ven aquí cuánto problema por el asunto del grito que hace la gente cuando el portero enemigo despeja. Qué barbaridad. Cuánto escándalo ha hecho la FIFA por eso. Pero aquí los purépechas tenían una pelota con fuego, con la pelota tarasca era diferente a todas. Y eso servía de entrenamiento para sus tropas. Porque además, la pelota en general prehispánica es muy complicado. Yo he tocado agarrar esa pelota y tratar de moverla con la cadera, con los codos, sin las manos. No le hallo. Si con las manos está complicado, rebota mucho. Y pega muy fuerte. No, tremendo, tremendo. Bueno, murió un poco después, pero también algo pasó. Los aztecas tenían aquí en la Huasteca, se me olvida el nombre del lugar y el nombre del personaje, una especie de vigilante, de gobernador especialmente abusivo con la gente. Para que vean que ya tiene tiempo que tenemos que padecer en estos lugares gentes que llegan al poder y se portan pésimamente con el pueblo. Este era abusivo con mujeres, con niños, era un degenerado. Hizo muchas cosas feas con niños, con niñas, con mujeres. Los tenía hasta la guerra. Fíjense qué chistoso. Los huastecas apenas supieron que le habían dado en la torre a los aztecas, los purépechas, y dijeron, van a bajar la guardia. Fíjense qué contexto de especie de sospecha política. ¿Y qué creen? Pues se insurreccionaron, le mataron la guardia, lo atraparon y lo descuartizaron y lo guisaron en una enorme masa de maíz e hicieron el primer tamal, el zacahuil, que se conoce en la historia. Esto no es para que no coman zacahuil, que es muy rico. Yo sé esta historia y lo sigo comiendo. No creo que esté estando hecho con la sangre de ese asesino terrible. Pero bueno, el castigo fue espantoso, terrible. Pero tal vez para ellos lo merecía. Muere un poco de vergüenza, de pena, Axayácar, y sube al poder su hermano Tizoc. Los nombres de ellos a veces son complejos porque van a ver por qué, porque a veces los cambian. Tizoc no es Pedro Infante, persiguiendo a María Félix en la película, no. Tizoc es aquí para unos pierna enferma o otros el sangrador. Y era mayor, era hermano de Axayácar.
pero no contaba la edad en la situación, contaba la capacidad que vieran los demás. Y como no habían visto en él gran capacidad, lo pospusieron. Pero cuando muere Axayácar, ordena hacer lo que llamamos Piedra del Sol, que es un programa político, el primer programa político hecho diciéndoles a los militares y a todos: hey, no teman, va a haber conquistas, voy a ser un gran conquistador, no importa que tenga mi problema si esto lo tiene en la pierna. Hubo un conquistador tremendo, un tártaro, Timur Lenk. Tamerlán lo conocemos. Timur Lenk es Timur el Cojo. Construyó un imperio más chiquito que el de Gengis Khan, pero también fue muy grande, fue muy vasto en toda Asia. Después del de Gengis Khan y después de la descomposición de los khanatos. A lo mejor vamos a una plática sobre los imperios para ver desde el imperio de Alejandro, el imperio romano, el imperio parto, el imperio otomano, el imperio mongol, etcétera, etcétera, el imperio español, el imperio inglés. A ver si hacemos algo sobre eso. Ustedes mándenme sugerencias y si los conozco los temas, los tocamos. Y si no los conozco, pues no los tocamos. Y son muy importantes, pues me pongo a estudiar, pues qué bueno. Esto, pues, para eso a mí me encanta leer. Tizoc no cumple con lo que promete. Otro ejemplo de planes incumplidos. ¿Dónde hemos oído eso en México? Pues muchas veces, en muchas partes, de muchas gentes. Tanto a nivel nacional, como a nivel estatal, como a nivel local, en fin, a nivel diputado. No quiero decirles el nombre de una diputada que acaba de escribir una barbaridad, pero una barbaridad. Uno dice: esta muchacha no fue ni siquiera a la secundaria, qué bárbaro, qué cosa tan terrible, pero en fin. Muere o lo mueren, lo envenenan a Tizoc y sube el más grande conquistador del mundo en toda América. Yo no sé, América, y explica por qué. Antes de los españoles, Abusot, el perro de aguas. Este va a ser el terror. Este sí les gana a los purépechas. Este no se para derrota. No le gana a nadie. Es absoluta y totalmente invencible. Y sí es muy cruel, sí es muy despiadado. Sí, seguramente con él se inaugura ese templo dual que llamamos templo mayor, donde están los dos dioses que más importan: Huitzilopochtli, el señor de la guerra, el colibrí zurdo, y Tlaloc, el dios de las lluvias. Tan sanguinario su culto como el otro. Al lado tienen Chipetotec, un dios viejo del fuego, al que la gente la desollan viva, los matan y les arrancan la piel, se visten con él y bailan a su alrededor, porque esto dicen que lo pone muy contento. Ausol sí va a inaugurar el templo mayor. No mató 80,000 gentes, como dice Bernal del Castillo, ya veremos por qué lo dice. Es una cifra fantástica. Además, no se trataba de asesinar miles. No. Igual que los españoles, tampoco. No mataron 26 millones de nativos, tampoco. ¿Quién trabajaba entonces? No. Sí mató muchos. Sí fue muy cruel, fue muy sanguinario, fue muy malvado. Y hizo una cosa curiosa. Desde Ixcóatl, fíjense bien, Culebra de Pedernal, Moctezuma y Huicamina, flechador del cielo, Axayácar, señor cara en el agua, Tizoc, pierna enferma o el sangrador. Había existido una figura, algo así como un poder detrás del trono llamado Tlacaelel. Tlacaelel es como un primer ministro
su título es Cihuacóatl y es el segundo puesto más importante después de Tlatoani. Dicen algunas teorías que Cihuacóatl significa algo así como mujer serpiente y que es una probable herencia ese nombre de una época matriarcal que tal vez se vivió durante la peregrinación o en alguna de las partes en que se pararon. Pero Tlacaelel fue una gente muy importante, muy brillante. Seguramente él es el que cambió la historia y es el que seguramente el más grande constructor del quinto sol, del sol de movimiento, sol eterno. Seguramente también tuvo que ver mucho en esto. Hubo una época en que hay una mujer llamada Cacuatlicue que barre el patio de un templo y de repente ve que una bola de hierbas va moviéndose, impulsada por el aire. Fíjense qué chistosa mujer. Agarra la bola y se la mete abajo del huipil, su balda amplia, y sigue barriendo. Y cuando acaba de barrer, qué raro, ¿verdad? Se busca la bolsa y no está, el montón del abrojo de hierbas. Y pasa el tiempo y luego está embarazada. Pero era viuda. Tiene una hija mayor, Coyolxauhqui, la luna. Y un montón de hijos. Los Sensón Huiznagua, las estrellas del norte, y los Sensón Mixcoac, las estrellas del sur. Y los hijos se afrentan, se indignan. ¿Cómo se atreve esta mujer, mi mamá viuda, a embarazarse otra vez y la memoria de mi papá? Pero la más enojada era la hija mayor, Coyolxauhqui. Qué bueno que esta historia no la conoció Sigmund Freud, sino aparte del complejo de Edipo, nos pone el complejo de Coyolxauhqui, la mujer, la hija fijada al padre que llega a matar a la madre. Coyolxauhqui decide con sus hermanos castigar a la que ha hecho esa afrenta y deciden matarla, matar a la madre, matar a Coatlicue y matar al producto para que quede vengada la afrenta. Pero siempre hay un pero. Hay uno de ellos, no nos dicen quién en la leyenda, si fue los Sensón Huiznagua, los del norte, o Sensón Mixcoac del sur, la estrella del sur, pero uno de ellos fue y delató y les dijo el plan. Y cuando estaba diciéndole a Coatlicue que estaba llorosa, habla desde dentro Huitzilopochtli, que es el que viene a nacer, y le dice: no te apures, tío, tenme informado, yo sabré qué hacer llegado el momento. Pues no es su tío, para nada, será su hermano, medio hermano, cuando nazca. Pero el delator cumple su función. No se dan cuenta aquellos y cuando van a llegar a matarla, él ya está avisado. En ese momento nace Huitzilopochtli y los mata. Nada más perdona al delator. Mata a Coyolxauhqui, mata a los demás, a todos. Los Sensón Huiznagua, estrellas del norte, y los Sensón Mixcoac, estrellas del sur. Pero este es un mito astronómico. El sol nace y adiós luna y adiós estrellas. El sol aparece en toda su esplendencia, pero este conocimiento, esta historia le sirvió a una gente maravillosa, se va a enamorar de él. Fray Servando de Teresa de Mier Noriega y Guerra, para decir que Huitzilopochtli es Jesucristo. Dice, qué barbaridad. Y que Huitzilopochtli no significa colibrí siniestro o zurdo, sino
el Señor de las Espinas. Y esto, olvídense, lo dijo en 2 sermones. Uno que dijo y que no escribió, y otro que escribió y que no dijo, cuando era el orador número 1 del virreinato, el consentido del arzobispo y del virrey. Y pues imagínense, pero no adelantemos. Ausol hizo muchas cosas importantes y también una barbaridad. Un poco funcionaba Nezahualpilli, ya había muerto Nezahualcóyotl, como la figura científica pensante de esa triple alianza. Y él consultó a Ausol, voy a hacer una presa aquí para que se agua junte y tal. Le dijo Nezahualpilli, no hagas la presa. Cuando lleva muchos se van a inundar la ciudad, va a ser un problema. ¿Quién iba a hacer caso a Ausol? Había matado a Tlacaele para que no se metiera en sus mandos, en sus órdenes. Hizo la presa. Llovió. Se inundó la ciudad. Y tal vez en el primer plan de N3 nacional de salvamento, corriendo por todos con su gente para salvar a su pueblo, se pegó en una puerta de piedra y cayó al agua, a la corriente, y se le dio a la corriente, y ahí van, corre y corre, y nadie, todos los demás seguidores, para salvarlo, porque fíjense qué chistoso. Ausol significa perro de aguas, pero no sabía nadar. El más grande conquistador de todos los tiempos azteca, y yo creo también, más que los mayas, más que todos, no sabía nadar. Pasó, lo salvaron, muy avergonzado, muy apenado, muy abrumado por su error. Imagínense la escena, a los días viene a verlo Nezahualpilli. ¿A qué creen que venía a verlo? Pues a reírse de él. Se lo dije, que no hiciera la fregada, dique, porque se iba a llenar de agua esto. ¿Lo quiere ver? Dígale que no estoy. No quiso ver. Imagínense. También murió poco tiempo después de la vergüenza, de su error y del ridículo que había suscitado. Vamos a seguir adelante tantito más con otro episodio más. Espero que les esté gustando. Espero que lo estén viendo. Falta todavía varias cosas por hablar de esta gran cultura. Y luego vamos a hablar de la otra. Y cómo fue el choque. Y por qué fue como fue. Y por qué dio los resultados que tenía que dar. Muchas gracias.